Buenas amigos de la Red Literaria, estamos con el crítico e investigador de cine Ricardo Bedoya. Ricardo Bedoya va a participar en las jornadas estudiantiles de Jaya, que se van a celebrar en agosto en Lima, y lo hemos invitado para que hable un poco sobre el cine latinoamericano porque él va a participar en este evento, ¿no? A ver, Ricardo, una primera pregunta. Digamos, en el campo literario, porque la mayoría de personas que van a ver esto son personas que están abocadas a la literatura, en el campo literario, en la tradición literaria latinoamericana, han habido dos grandes momentos, digamos, en donde la tradición literaria ha impactado sobre Europa o Norteamérica. Por ejemplo, el modernismo y el boom latinoamericano en los 60. ¿Tú crees que en el campo de la producción cinematográfica latinoamericana han habido momentos de un impacto de ese tipo? ¿O siempre hemos vivido más bien bajo No, se ha habido. Por ejemplo, hay el gran momento que empieza, coincide más o menos con la Segunda Guerra Mundial, que es el gran momento de la industria cinematográfica mexicana, ¿no? Que crece, se consolida, se expande, llega a todos los países de habla hispana, ¿no? Es muy importante. Y luego está el momento del cine nuevo brasileño, ¿no? Y los nuevos cines latinoamericanos, que van desde fines de los 50, digamos, y se extienden durante toda la década de los 60. Pero bueno, son varios, digamos, hay un cine en Argentina, el cine de la Unidad Popular, que es un poco después, en los años 70 en Chile, pero el cinema nuevo, ¿no? Es el fenómeno del cinema nuevo con Claudia Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquín Pedro de Andrade, es un cine que adquiere un relieve muy grande, ¿no es cierto?, y que es visto en todo el mundo, sobre todo en los grandes festivales, ¿no? El Festival de Cannes es muy importante para consolidar algunas de esas películas, ¿no? Entonces sí, hay momentos importantes en el cine latinoamericano. Y en lo que respecta a ustedes, por ejemplo, en la relación entre el cine en general, el cine que se hace en América Latina, pero también la manera en que es percibido este cine por algunos intelectuales latinoamericanos, ¿no? Que es bien interesante. No ir muy lejos, por escritores peruanos, ¿no? Hay una generación, ¿no es cierto? Varias generaciones de escritores peruanos absolutamente interesados en el cine, ¿no? No te olvides que César Moro escribe de cine, Vallejo escribe de cine, ¿no? Mariátegui escribe de cine. Es decir, pensadores o literatos que tienen un interés especial por el cine, ¿no? Y algunos de sus textos además son textos más o menos clásicos, ¿no? Sobre Chaplin, ¿no? O sobre Max Linder, en el caso de Mariátegui. Entonces hay un pensamiento, ¿no? Hay un pensamiento de interés por el cine que es bien fuerte entre nosotros y en toda América Latina, ¿no? Uno tiene la impresión, revisando esos textos, que sobre todo son, que has mencionado, de los comienzos del siglo XX, la vanguardia, por ejemplo. La mayoría de personas, de literatos que se empezaron a preocupar y a indagar sobre el cine fueron gente de la vanguardia. Claro, porque el cine supone de alguna manera la encarnación de determinados principios que la vanguardia valorizaba mucho. Las vanguardias son diversas, porque en realidad no es una sola vanguardia, son muchas maneras de abordar la vanguardia. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la simultaneidad de los tiempos, de los espacios, ¿no es cierto? La idea del montaje como un elemento que fractura, digamos, una contemplación, digamos, naturalista o realista de la realidad, ¿no? De las cosas. La figura de las estrellas como encarnaciones de deseos, en proyecciones de sueño, ¿no es cierto?, incluso el erotismo, digamos, el imaginario, eso es muy valorado por las vanguardias. Los surrealistas vivían fascinados con el cine, ¿no? Vivían fascinados con el cine, vivían fascinados, por ejemplo, con los cómicos norteamericanos, con Buster Keaton, ¿no? Porque consideraban que un poco las aventuras delirantes de la comedia muy norteamericana respondían a la lógica del sueño, ¿no es cierto?, a la cosa más o menos irracional, nexos no nexos ordenados por la lógica, sino por el azar, ¿no? El expresionismo, muy importante, ¿no? En esos años. No te olvides que, por ejemplo, aquí en el Perú se hace una experiencia tardía de película surrealista con esa prensa medianera, ¿no? Que la hacen, entre otros, Blanca Varela, ¿no? Está casada con Cislo, porque Cislo es el que la dirige. Y en el que se juntan además una serie de intelectuales peruanos, ¿no? Porque están un pintor como Cislo, está Blanca Varela, que es escritora, está José Malcio, que es músico. Entonces hay una conjunción ahí interesante
de artistas trabajando en esto, ¿no? Entonces, claro, las vanguardias se interesan por el cine en sus inicios, ¿no? Y luego, lo que pasa es que hay en algunos sectores intelectuales, sobre todo en Europa, ¿no? Sectores muy conservadores, muy logocentrados, ¿no es cierto? Muy, digamos, muy afiliados a ciertas tradiciones literarias muy conservadoras, despreciaban el cine. Entonces, claro, las vanguardias se interesan por el cine porque también es un modo de reafirmar su mal gusto, entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, si a los conservadores tradicionales y académicos les detestan el cine porque consideran que es un medio de explotación para iletrados, entonces la manera de romper con esa tradición era justamente reivindicar el cine, y no reivindicar el cine, digamos, culto, el film de arte, sino reivindicar a los comediantes mudos que se tiran tortazos en las cárceles, tropezones y demás. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Y bueno, y después en el curso de las décadas ya ha habido pues una reconciliación del cine, digamos, con lo que son los movimientos culturales y literarios, ¿no? Entonces, no sé, por pensar solamente en América Latina, ¿no es cierto? Hay grandes cinéfilos entre los escritores, ¿no? Sin ir muy lejos, no sé, por ejemplo, Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Guillermo Cabrera Infante, son cinéfilos de punta, ¿no? O Manuel Puig. Manuel Puig, evidentemente, ¿no? Además está integrado la visión del cine en su obra, no solamente literaria, sino también guiones, ¿no? Claro. Puig hace guiones bien interesantes, guiones que incluso quedaron inéditos, nunca se filmaron, ¿no? Y que son guiones muy influidos no por el cine. Pero ya está Oscar, Ya, perdón. Sí. Ahorita. Entonces te decía, son guiones no influidos por el cine de autor, por el cine de Antonioni, sino por el cine popular norteamericano, por el melodrama. Carlos Fuentes, en fin, el mismo Rayosa, ¿no? El mismo Rayosa se nota, ¿no? En algunas de sus novelas, referencias muy sin la construcción y demás. Es decir, hay toda una generación, pues, a partir de los años 50 que es marcada por el cine, ¿no? Sobre todo, claro, la generación que coincide con el surgimiento de los nuevos cines en Europa, ¿no? La nueva ola, básicamente, ¿no? La nueva ola francesa. Una pregunta más, referente a lo que sucede actualmente con el cine latinoamericano, ¿no? Hay algunas películas que uno siente del cine latinoamericano que tienen una distancia muy pronunciada con el espectador del cine latinoamericano, ¿no? Sí, sí. Uno nota en la taquilla peruana, por ejemplo, pero también en la de otros países, Argentina, que está esta distancia tan profunda entre la producción de cine, que pareciera una producción que no está hecha para el público nacional de cada país, ¿no? Mira, lo que ocurre es que en América Latina es muy difícil financiar las películas, producir las películas, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos, digamos, 10 o 15 años? Que hay una especie de zanja, de gran división, de fisura entre un cine masivo, popular, digamos, tradicional, ¿no? De género, por ejemplo, y lo que se considera el cine de los fondos internacionales, que son los que dan el dinero y que están vinculados con los festivales más grandes y más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que los festivales europeos, desde Rotterdam hasta Cannes, tienen un modelo de expresión cinematográfica, ¿no es cierto?, de autor, personal, ¿no es cierto?, y que de alguna manera va variando, va cambiando, pero que se vincula con algunos estilos que se van poniendo de moda, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más contemplativos, menos contemplativos, más ascéticos, menos ascéticos, el cine asiático muy, ¿no es cierto?, de determinado tipo, el cine de Belatar, el cine Kiarostami, el cine de Kaurismäki. Claro, determinado cine, como que repele un poco los géneros. Así es, claro, evidentemente se corta de los géneros, se separa de los géneros y hay una contemplación distinta, ¿no? Por ejemplo, el cine de los Gardén, con la cámara al hombro, siguiendo a los personajes, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? ¿Qué ocurre? Que los fondos internacionales comienzan a de alguna manera entregar dinero a esos proyectos que están internacionalizados y que de alguna manera se entroncan con este cine, el cine del autor contemporáneo, ¿no? En cambio, esos festivales no le dan plata por los géneros, Claro. que son obra de productores que lo que buscan es poner una estrella conocida, hacer un género conocido y explotarlo. Ese es el problema. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se ha presentado una especie de separación. Por un lado, las películas de festivales, creo que en el Perú lo vemos muy claro. Por un lado está Mañana te cuento, con su historia de American Pie, ¿no es cierto?,
jóvenes limeños, ¿verdad? Y por otro lado, Como Octubre, por ejemplo, como La que está asustada, ¿no es cierto? Son películas que se divorcian del público, tienen otros ritmos, otras maneras de ser. Y fíjate tú, Mañana te cuento, está producido por un productor peruano, le puso $100,000, no sé, porque le hicieron rapidísimo. El otro caso, son películas que tienen fondos internacionales, películas de otro tipo. Ese es el asunto. Gracias, Ricardo, por haber hablado con nosotros un momento. Y bueno, a Ricardo Bedoya lo vamos a tener en agosto en el JAE, así que si quieren seguir, si quieren prolongar esa conversación tan interesante sobre el cine latinoamericano, Ricardo va a participar con una ponencia. Y bueno, los esperamos en el JAIA el 9 al 13 de agosto en la Casa de Desamparados en el Cercado de Lima. Nos vemos.